Bueno, voy a presentarme para los que no me conocéis. Soy Chema Daluz, consultor de marketing. Colaboro con Territorio Seguro en la publicación de la revista digital, de la página web. Y bueno, pues eh, llevábamos un tiempo hablando de la inteligencia artificial, qué raro, ¿eh? Y bueno, pues se nos ocurrió el organizar pues un pequeño webinar donde un poco analicemos el tema de la inteligencia artificial, pero desde el punto de vista de corredores y corredurías de seguros. Entonces, bueno, pues quiero agradeceros antes de nada a todos vuestra asistencia, vuestra participación. Veo que va entrando bastante gente, con lo cual, bueno, pues me alegro. Y en todo caso, yo después, ya lo creo que lo hemos puesto en alguna publicación, os haremos llegar, bueno, pues No se un ha puesto. pequeño ebook, una guía con un montón de prompts. Hablaremos después de lo que son los prompts, aunque yo lo digo así con mucha familiaridad, pero ahora hablaremos de ellos. Y bueno, pues es una selección que me he currado bastante, todo hay que decirlo, donde, bueno, pues encontraréis, yo creo que cerca de 60 prompts personalizados totalmente para corredores y corredurías de seguros, ¿vale? Veremos un poco el proceso y veremos un poco cómo se puede llegar a eso, que bueno, tampoco hay que ser ingeniero de la NASA, simplemente tener ganas de trabajar un poco y dedicarse a ello, pero bueno, hoy de lo que se trata es, si acaso ya voy a empezar a compartir la pantalla. Ya pongo la tirita antes que la venda, que soy muy malo compartiendo las pantallas y siempre me lío, entonces espero que en esta ocasión vaya todo muy bien. Creo que ya la tenéis a la vista, ¿vale? Bueno, pues me voy a apoyar en esta presentación que, bueno, pues también os haré llegar en su momento, junto con ese ebook de prompts y una infografía con una selección de herramientas basadas en inteligencia artificial, bueno, para que dispongáis de un pequeño prontuario donde podéis echar mano en un momento determinado y resolver algunas dudas que podáis tener. Em, Quisiera comentar, porque bueno, pues hace 3 o 4 años estábamos hablando, algunos, de la transformación digital en las corredurías y en el negocio, en la actividad de los corredores de seguros. Y bueno, pues parece que esto no tiene descanso, ¿no? Ya cuando nos habíamos acostumbrado a un montón de herramientas digitales, pues ahora, bueno, pues desde hace unos meses nos encontramos abrumados, yo creo que esa es la palabra, con esto de la inteligencia artificial. Lo cierto es que, bueno, pues afecta más o tiene más impacto en ciertas actividades que en otras, pero lo cierto es que en las corredurías y en el negocio del corredor de seguros, en la actividad del corredor, que es la venta de seguros y el asesoramiento, parece que la inteligencia artificial tiene mucho que decir, ¿no? Entonces, lo mismo que en su momento, bueno, pues nos esforzábamos por no quedarnos atrás en esa transformación digital. Bueno, pues ahora nos va a pasar un poco lo mismo con esto de la inteligencia artificial. Habrá que intentar adaptarse, intentar un poco encontrarle el mejor uso a estas herramientas y bueno, pues sobre todo ver en qué aspectos de nuestro negocio puede tener alguna influencia positiva. No lo será en todos los casos, no será en todos los negocios, porque va a depender mucho del volumen o de la actividad que desarrolle la correduría, pero sí parece que hay una serie de elementos en los cuales, bueno, pues le podemos sacar bastante provecho. Em, Os comento un poco lo que vamos a ver durante estos casi 90 minutos. Intentaré, si es posible, bueno, pues terminar un poquito antes para que incluso pues, podamos comentar y debatir alguna cosa. Pero bueno, en este índice os hago un recorrido por lo que vamos a ver en este rato. Y bueno, pues aunque seguramente ya muchos sepáis y manejéis de sobra el concepto de la inteligencia artificial, como tampoco tengo muy claro que todo el mundo, bueno, pues maneje esa información, voy a dar un repaso rápido a los conceptos clave de la inteligencia artificial. Ya automáticamente vamos a entrar en las aplicaciones y oportunidades que puede generar en el negocio de las corredurías de seguros. Vamos a hablar un poco de los modelos de lenguaje, sobre todo de ChatGPT, que parece que es un poco la herramienta más popular y más usada por todo el mundo. Y a partir de ahí también entraremos en la definición del prompt, veremos lo que es,
ese término que tanto se maneja y que seguramente habréis visto mucho por ahí. Vamos a ver un poco la estructura, eh, vamos a ver un poco también los elementos que lo componen y por último, bueno, pues vamos a intentar ver esos prompts personalizados, vamos a ver algunos ejemplos, algunos casos para qué sirven y en último caso entraremos en las herramientas basadas en inteligencia artificial, chatbots, plataformas all-in-one. Y aquí aprovecho también, antes de que se me olvide, y no quisiera ser descortés ni mucho menos, en presentar especialmente a dos personas que nos acompañan. A Rafael Bonilla, que desde el primer momento ha mostrado pues, una gran disposición en participar y en estar aquí con nosotros, en acompañarlos. Y a José Luis Latorre, que también cada vez que le invitamos a algo, pues siempre nos apoya, siempre está ahí a nuestro lado. Y bueno, pues son dos personas a las que quería mencionar. Eh, por supuesto, también, bueno, pues mencionar a mis compañeros, a Jorge González, a Israel Esteban, a Teresa Ballester y a Fernando Cordón, que son un poco el alma mater de Territorio Seguro y que son los que, bueno, pues los que le dan un poco de vida a todo esto. Creo que también está por ahí Carlos Yuc, que bueno, pues eh, un referente para todos los que un poco o bien no estáis en la actividad aseguradora o seguimos un poco todo este sector. Y bueno, igual no le contamos nada que no sepa a Carlos, al contrario, seguramente él nos pueda contar alguna cosa que nosotros no sepamos, ¿no? Y hechas las presentaciones, por supuesto, a todos los demás que nos acompañáis, vuelvo otra vez a daros las gracias por estar aquí con nosotros. Y nada, pues hechas las presentaciones de rigor y que no se me quede a nadie en el tintero, si os parece, vamos allá con todo esto, ¿vale? Bueno, siempre las presentaciones, siempre intento un poco centrar el tiro. En este caso, sobre la inteligencia artificial, no creo que os vaya a contar nada nuevo que no sepáis, al menos en cuanto a lo que son los conceptos. Yo intento siempre, bueno, pues mostrar gráficamente para qué sirven las cosas, quizás más que hablar de las características de la inteligencia artificial, siempre creo que es conveniente, bueno, el pensar un poco en la utilidad, ¿no? Si es útil, le podremos sacar partido y si no es útil, pues seguramente, aunque tenga muchas bondades, en nuestro negocio no tendrá aplicación. Lo importante es que, bueno, pues que gracias a este tipo de tecnología, podemos bueno, acortar una serie de procesos, podemos mejorar una serie de aspectos clave de nuestro negocio y todo eso, de alguna manera, bueno, pues lo que nos va a permitir es llegar a ese fin, que es el que bueno, nuestros clientes encuentren en nosotros bueno, pues una referencia a la hora de contratar los seguros, a la hora de buscar información, a la hora incluso de comparar entre distintas opciones, con lo cual, bueno, pues todo parece que va encaminado a esa personalización última del servicio al cliente, que yo le llamo incluso llegar el uno a uno. Es decir, podríamos llegar con este tipo de herramientas a algo que de otra manera sería mucho más difícil, como es el poder llegar a personalizar en cada caso, con cada cliente, con cada circunstancia personal, podemos llegar bueno, pues, a personalizar no solamente la oferta, sino también los distintos procesos que llevamos a cabo con ellos en nuestro negocio asegurador, ¿vale? Para que tengamos una idea clara de lo que es un poco la inteligencia artificial, a mí me ha servido de mucho, desde luego, para entenderla en su momento, el saber de que, bueno, que la inteligencia artificial se sostiene sobre cuatro pilares básicos y que son un poco los que definen a la inteligencia artificial, ¿no? Por un lado, el aprendizaje automático, es decir, esa cosa sorprendente de que las máquinas puedan llegar, bueno, pues a aprender por sí mismas sin necesidad de una programación concreta, ¿vale? Y bueno, que sea capaz, incluso con ese aprendizaje automático, a utilizar datos, incluso, bueno, pues a darnos soluciones o a darnos respuestas sobre ese aprendizaje de la propia máquina. Por otro lado, otra de las patas de esa mesa sería el razonamiento lógico, algo que todos entendemos, como es la capacidad de analizar argumentos de forma coherente y de, bueno, pues todo eso aplicar una conclusión lógica y que todos lo entendemos cuando estamos hablando con nuestros semejantes.
bueno, pues es otra de las ramas de la inteligencia artificial que se está desarrollando mucho y que, bueno, que implica el que, bueno, pues las máquinas no solamente aprendan por sí mismas, sino que además sean capaces de hacerlo de forma lógica, de razonar de forma lógica. Una tercera parte importante también de la inteligencia artificial es lo que se denomina visión por computadora. Es decir, el aprendizaje le permitimos aprender por sí mismo. Con el razonamiento lógico le decimos de qué manera debe de aplicar esos conocimientos. Pero hay una tercera parte que es el que, bueno, pues la propia inteligencia artificial es capaz de obtener información de lo que sería la vida real. Lo que pasa es que para la inteligencia artificial la vida real tiene que ver con las imágenes o con los vídeos que pueden ser contenidos que le aportamos a esa herramienta o bien imágenes y vídeos en tiempo real que está obteniendo del exterior, ¿de acuerdo? Es un poco como los ojos, la visión por computadora serían los ojos de las máquinas para, bueno, pues poder un poco ver lo que sería su entorno, analizarlo y en todo caso tomar decisiones, ¿no? Y bueno, pues todo esto para que se pueda llevar a cabo y que nosotros podamos comunicarnos con las máquinas y podamos establecer algún tipo de vínculo, de relación, tenemos que establecer, bueno, pues una forma de comunicarnos. Y es aquí donde entra el procesamiento del lenguaje natural. Es decir, en este caso es el canal de comunicación que nos va a permitir interactuar con la inteligencia artificial y que la máquina también entienda y comprenda lo que le estamos planteando para a partir de esa solicitud que le hacemos nos pueda, bueno, pues devolver de alguna manera un texto bueno, pues lógico, razonado y que, bueno, pues que nos permita llegar a esa respuesta deseada. Porque cuando aplicamos la inteligencia artificial, uno parece que tiene claro lo que espera de la inteligencia artificial, pero no siempre se cumple, ¿eh? Veremos después por qué, de qué manera podemos optimizar todo eso. Pero bueno, aquí quedan un poco expuestas esas cuatro patas de esa mesa, esos cuatro pilares que son los que sostienen la inteligencia artificial y son los que están llevando a desarrollos, bueno, pues muy importantes, ¿no? Tanto en el tema del aprendizaje automático, bueno, pues las máquinas ya empiezan a tener esa capacidad compleja de establecer ese tipo de pensamiento o el hecho de la visión por computadora, de que pueda obtener información en tiempo real del entorno y tomar decisiones, ¿vale? Bueno, pues una vez sentados estos puntos, ya nos metemos directamente en lo que nos interesa, ¿eh? Porque, bueno, pues la inteligencia artificial, aparte de para obtener fotos chulas y poder hacer vídeos guays y avatares y un montón de cosas, ¿eh? Bueno, pues, oye, pues vamos a hablar un poco de lo que nos afecta a nosotros como corredores y corredurías de seguros. Y de entrada, yo he establecido cuatro áreas en las que esa inteligencia artificial tiene mucho que decir, ¿vale? Por un lado, una mejora nos puede ayudar a mejorar la gestión de la cartera. Evidentemente, hay una serie de procesos, de automatismos que tenemos que seguir en nuestro negocio y que, bueno, pues que la inteligencia artificial nos puede ayudar. Yo aquí pongo dos casos. Por un lado, la retención de clientes. Bueno, pues seguramente tengáis implementado en vuestros negocios qué hacer ante ese cliente que en un momento determinado, bueno, tiene pensado anular su póliza o no está muy contento. En fin, ese tipo de cliente al que en un momento determinado podemos llegar a perder, ¿no? Seguramente, como digo, tenéis implementadas algunos procesos para evitar esas anulaciones, pero la inteligencia artificial nos puede ayudar todavía mucho más a optimizar esos procesos y a todavía aumentar esa tasa de retención, evitar anulaciones, ¿no? Por otro lado, importantísimo, nos puede ayudar a aumentar las ventas cruzadas. Seguramente estoy convencido que todos sabéis, bueno, pues cuál es el número de pólizas promedio que tienen vuestros clientes. O si tienen una, si tienen dos, ojalá que tuvieran muchísimas, cada uno de ellos. Pero bueno, lo cierto es que con la inteligencia artificial podemos llegar a mejorar ese tipo de ratio, ¿no? Ese cliente que ya lo es porque tiene una póliza con nosotros. Bueno, yo a veces en esto os oigo hablar de asegurado y de cliente, haciendo ese matiz.
Asegurado quizás es aquel que tiene una única póliza y cliente es aquel que tiene más de una póliza, ¿no? Entonces, el poder trabajar en este sentido, poder conseguir que ese cliente que solo lo es de automóvil, pues también lo sea de hogar o lo sea de vida o de accidentes, etcétera, el poder trabajar en esa línea que muchas veces lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo, el poder hacerlo con la inteligencia artificial, bueno, nos puede suponer bueno, pues aumentar ese ratio de ventas cruzadas, de mejorar un poco esa línea de negocio y sin grandes esfuerzos ni grandes tampoco inversiones económicas podemos no solamente evitar anulaciones, sino incluso vender más, ¿no? También creo que va a tener mucho que ver en la atención de reclamaciones de siniestros. Es verdad de que también depende del tipo de servicio que ofrezca la correduría, aunque la mayor parte de las reclamaciones y siniestros, bueno, pues puedan llevarse desde las aseguradoras o tengan un poco, bueno, pues ese liderazgo sobre el siniestro. Sí es verdad que de forma independiente y a nivel local, bueno, cualquier corredor o correduría de seguros debería, y seguro que forma parte también de vuestros procesos, el hacer el seguimiento adecuado de esos siniestros, el saber que el asegurado está conforme, que la compañía está actuando de forma correcta, que se cumplen los plazos, etcétera. Bueno, pues todo ese proceso paralelo al que pueda llevar la aseguradora y que nos interesa como corredores para fidelizar clientes, también es aquí donde la inteligencia artificial nos puede ayudar de muchas maneras, ¿no? El saber que tenemos herramientas que pueden llegar a clasificar los correos electrónicos o los documentos para establecer prioridades y establecer incluso toma de decisiones, pues para mandar un correo, para mandar o algún tipo de comunicación al cliente, el poder poner en marcha, implementar todo eso en la correduría es algo que puede ser importante, porque al final sabemos que las bondades del seguro o las bondades de nuestro servicio se demuestran generalmente cuando ocurre un siniestro, o al menos es la percepción que tiene el cliente, ¿no? Todo va muy bien hasta que tengo un siniestro y ahí es donde se demuestra realmente si la póliza cubre o cumple mis expectativas y si el corredor o la correduría, bueno, pues atiende correctamente mis demandas. Eh, Hay un tercer área en el que creo que también va a tener mucho que decir. Por supuesto, también va a depender mucho del volumen de la correduría y del tipo del negocio al que esté orientado, pero sobre todo en lo que son corredurías enfocadas al riesgo empresarial. Bueno, aunque ya las propias aseguradoras disponen, bueno, pues de cuestionarios o de documentos donde se puede recoger la información del riesgo y donde se puede de alguna manera establecer algún tipo de análisis. A nivel local, incluso a menor nivel, podemos hacer esa misma función con cualquier tipo de riesgo. Entonces, el tener establecido, bueno, pues, o tener implementada una herramienta de inteligencia artificial que, bueno, que nos pueda un poco, bueno, pues dirigir ese análisis del riesgo e incluso proponer soluciones aseguradoras determinadas en función de ese análisis del riesgo, creo que puede ser un paso muy importante en muchas corredurías que, bueno, muchas veces tienen que recurrir directamente a la aseguradora o a sus gerentes de riesgos para poder un poco llegar a ese fin. Y por último, que creo que la parte quizás más importante o al menos más visible de cara a nuestros clientes va a ser, como decía antes, el poder llegar a esa personalización de lo que se llama la experiencia del cliente, ¿vale? Si a la hora de determinar un asegurado las bondades de una póliza y de la correduría es cuando ha habido muchas veces un siniestro, ¿qué ocurre con todos esos que no tienen siniestros, que no tienen problemas y que, bueno, pues con los que realmente no interactuamos, salvo que tengamos implementado alguna forma de contactar con ellos una o dos veces al año? Bueno, pues el hecho de que dispongamos de herramientas basadas en inteligencia artificial implementadas en nuestra página web, en nuestras redes sociales o en nuestro WhatsApp corporativo, bueno, puede mejorar mucho esa percepción del cliente hacia nuestro negocio
y bueno, pues tener muchas veces que tener que resolver nada, sino muchas veces simplemente, oye, pues aclarar una duda bueno, ver un poco qué opciones tenemos ante una necesidad de un asegurado. Todo eso lo podemos llegar a conseguir con la inteligencia artificial. No significa que no lo pudiéramos hacer de manera individual, ni mucho menos. Es más, de hecho, hasta ahora es como lo estábamos haciendo. Pero sí es verdad de que cada vez más la percepción de nuestros clientes, sobre todo aquellos que no tienen siniestros, que quizás son los que tenemos un pelín más abandonados porque justamente no tienen siniestros, bueno, el poner en marcha eh, algún tipo de herramienta de este tipo, podemos llegar a establecer formas de conectar con ellos una, dos, tres veces al año o incluso, como decía antes, simplemente por llegar a nuestra página web o a nuestras redes sociales, se pueden encontrar bueno, pues bueno, con soluciones que de otra manera pues igual nos tenían que llamar por teléfono o mandarnos un correo. Entonces, aquí es donde creo que va a tener mucho que decir la inteligencia artificial y al final es donde realmente tenemos que bajar más la mano, puesto que al final la fidelización del cliente, sobre todo de ese cliente que no tiene problemas o no tiene siniestros, creo que ahí es donde podemos tenemos mucho recorrido por delante. Bueno, pues esto es un poco para centrar un poco esos cuatro aspectos que creo que van a tener mucho que ver en cuanto a lo que es la implantación de la inteligencia artificial. Y sin más, pues nos vamos a ejemplos prácticos y concretos que seguramente, bueno, pues muchos ya manejáis, utilizáis en vuestros negocios o en vuestra página web, pero bueno, por centrar también un poco el tema, yo diría de que ahora mismo lo que más podemos utilizar son los asistentes virtuales y los chatbots. Es decir, pasamos de la famosa cuadrito en la parte inferior derecha de nuestra página web, donde en un momento dado un cliente puede solicitar contacto. Bueno, pues pasamos a no solamente a que pueda solicitar contacto, sino que incluso pueda resolver dudas, ¿vale? Todo esto lo digo cogido un poco con pinzas, es decir, por supuesto no se trata de que un asistente virtual eh, eh, nos sustituya, eso va a ser imposible, pero bueno, vais a daros cuenta después de que un asistente virtual puede resolver probablemente pues un 60, un 70% de las dudas que generalmente tienen los asegurados, que casi siempre son las mismas y casi siempre, bueno, pues están relacionadas, ¿vale? Entonces, el hecho de que un asegurado nuestro acceda a nuestra página web y se encuentre con un asistente virtual que le puede responder a dudas sobre su póliza de hogar o que le puede decir cómo hacer para incluir, bueno, pues no sé, una tele de 3.000 euros que se ha comprado, no sé si ya eso se considera un objeto especial o ya forma parte de un mobiliario normal, pero bueno, me entendéis lo que quiero decir. Hay ese tipo de cuestiones que muchas veces el asegurado podría resolver por sí mismo utilizando un asistente. Y por nuestra parte, son muchas esas cuestiones que podríamos darle respuesta al asegurado sin que, bueno, sin que nos tuviera que llamar por teléfono, nos tuviera que mandar un correo electrónico, ¿no? Y eso en lo que redunda es en la satisfacción del cliente. Es decir, si esa persona llega a nuestra web y resuelve su duda, bueno, pues igual no nos hemos enterado de lo que ha hecho, pero estoy convencido de que su nivel de fidelidad, ¿vale? Ha subido un puntito. Oye, igual un puntito no es mucho, pero bueno, puntito a puntito, pues igual esa persona que hace 2 meses estaba planteando en cambiar de compañía, de correduría, pues igual no lo hace, ¿no? O quizás esa persona que está dudosa de si contratar un seguro o no con nosotros, al encontrar este tipo de herramienta, bueno, pues oye, pues puede entender de que está ante una correduría, bueno, pues que oye, que hace bien las cosas y que cuando tenga problemas, pues que va a saber seguir haciéndolas bien, ¿vale? Entonces, yo le doy mucha importancia a este tema de los asistentes virtuales porque creo que, bueno, que van a ser de gran ayuda para todos nosotros. Eh, Soy una persona muy, bueno, muy inclinada a la formación y rápidamente cuando empecé un poco a investigar sobre esto, me di cuenta de que, bueno, pues
de que por aquí también tenemos mucho que hacer con el tema de la inteligencia artificial. He estado viendo y analizando distintos modelos, sobre todo de ChatGPT, y bueno, pues la verdad que el poder establecer un programa de formación para nuestros empleados, para nuestros colaboradores, es decir, que igual ahora no tenemos o que un poco, bueno, pues tenemos que apoyarnos en las aseguradoras para poder desarrollarlos. Gracias a estas herramientas podemos ser capaces nosotros mismos de implementar bueno, pues programas de formación directamente en nuestra correduría. ¿Vale? Entonces veremos después con más detalle un poco a dónde nos puede llevar todo esto, pero me pareció muy interesante resaltar. No quiero continuar sin antes hacer un pulso de cómo van las cosas. Si alguien tiene alguna duda, Rafa, no sé si tienes algo que comentarnos. De momento. No, no te oímos. No, no tengo nada que comentar, simplemente que sigo lo que tú vayas marcando. Venga, pues nada. Por el resto, ¿alguna duda, alguna pregunta? Pues venga, seguimos para bingo, como se suele decir. Bueno, pues nada, hemos Si te hablado de... parece, Chema, perdona, si te parece, Sí, en el chat he introducido yo ahí una propuesta de que el que vaya teniendo alguna duda o alguna objeción o alguna propuesta o algún tal, que nos lo vayan haciendo por el chat y yo te las iré trasladando por hacer más dinámica la conversación, ¿vale? perfecto, pues te lo agradezco porque efectivamente se me quedó en el tintero. Todas esas Vale, cosas me quedaba algo y una de ellas era esa. Oye, pues nada, el chat para usarlo, invitados todos. efectivamente, ¿eh? Y nada, pues encantados además de que compartáis cosas y demás. Bueno, como decía, el tema de la automatización de procesos no me voy a detener mucho más, porque bueno, pues oye, sabéis de sobra un poco de lo que estamos hablando y veremos después un poco cómo nos pueden ayudar estas herramientas a mejorar y a optimizar estos procesos. Tampoco me detengo más en la mejora de la experiencia del cliente, ya os he comentado un poco por dónde van las cosas, pero bueno, veremos después hasta dónde puede llegar esto a desarrollarse, que tiene bastante recorrido. ¿Vale? Bueno, pues oye, entramos directamente en lo que es, bueno, en los modelos de lenguaje, que son quizás ahora mismo lo que conocemos mayormente en cuanto a la hora de comunicarnos con la inteligencia artificial. Cuando hablamos de modelos de lenguaje, estamos hablando de, bueno, pues de forma de comunicarnos con las máquinas, ¿no? Y para ello, bueno, pues utilizamos nuestro lenguaje humano y hacemos que las máquinas entiendan ese lenguaje humano. No solamente que lo entiendan, sino que lo interpreten y que generen incluso contenido en base a esas cuestiones, ¿vale? Em, ¿Qué es lo que más conocemos de estos modelos de lenguaje natural? Pues ChatGPT. Desde que ha irrumpido, bueno, pues ha sido una auténtica, eh, bueno, cantidad de información la que nos ha llegado y, bueno, pues incluso creo que estamos hasta un poco abrumados, ¿no? De tanta información que nos llega. Pero para no despistarnos, bueno, yo voy a hablar fundamentalmente de ChatGPT, un segundito. Vale. Vamos a hablar sobre todo de ChatGPT como modelo de lenguaje porque es el que más se ha extendido, es el que más se está utilizando y bueno, pues el que parece que va a tener un poco mayor de repercusión en el futuro. No significa que sea el único, no significa que sea el mejor, pero sí parece que es el que está mejor entrenado, ¿vale? Y después hablaremos de ese concepto de entrenado, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos claro un poco lo que es la inteligencia artificial, cómo la podemos implementar en una correduría de seguros. Vemos en qué cuestiones o en qué áreas van a tener mayor impacto estas herramientas basadas en inteligencia artificial. Y bueno, pues ya entramos en ese modelo de lenguaje que es la forma en la que nos comunicamos con la inteligencia artificial, ¿vale? Bueno, pues para poder comunicarnos con estos modelos,
lo vamos a hacer a través de lo que se denomina prompt, ¿vale? Que seguro que lo habéis oído un montón de veces, que lo habréis visto por ahí escrito, y quizás por definirlo, que creo que puede ser interesante, yo lo considero como un estímulo inicial, es decir, es la manera en la que, bueno, pues nos presentamos ante la inteligencia artificial y ante la que, bueno, pues vamos a empezar una interacción o a la que le vamos a solicitar una respuesta. Ese pronto es un poco la forma de empezar una conversación, sería un poco como el hola, buenos días, ante un ser humano, y bueno, pues es la manera en la que ya estamos preparando al modelo para llevarlo a donde nosotros queremos llevarlo, ¿de acuerdo? Porque recordad que al final la inteligencia artificial por sí misma no tiene un objetivo, ¿vale? Somos nosotros los que le tenemos que dar ese objetivo, esa finalidad, y para ello, bueno, pues vamos a utilizar estas pequeñas herramientas denominadas prompts, ¿no? Pongo aquí una pequeña, bueno, pues un comentario un poco al hilo de todo esto, para que os deis un poco cuenta de lo que significa el prompt en la inteligencia artificial. Y bueno, pues lo defino como una huella dactilar, ¿vale? Es algo o sea, único, exclusivo nuestro, con lo cual vamos a reflejar no solamente nuestros intereses, sino también las preguntas que le queremos hacer al modelo, sobre qué queremos tener información, sobre qué queremos tener conocimientos e incluso, bueno, hacia dónde queremos llevar a ese modelo para que nos dé la respuesta deseada. Porque, repito, y lo diré varias veces, cuando utilizamos un modelo de inteligencia artificial, siempre tenemos en mente una respuesta deseada. Es decir, siempre tenemos en la cabeza cuál es la respuesta o el contenido que consideraríamos adecuado o correcto, ¿vale? La bondad o no de la inteligencia artificial será cuando, utilizando los prompts, nos dé una respuesta y se acerque lo máximo posible a esas expectativas que hemos fijado, ¿vale? No siempre es así, no es infalible la inteligencia artificial, a veces se equivoca, a veces tiene errores y bueno, pues por eso es conveniente conocer un poco en qué consisten los prompts, cómo se estructuran, de qué manera es conveniente hacerlos para que, bueno, pues evitemos el compartir contenido erróneo o que no está bien, bien redactado, bien estructurado, ¿vale? Entonces, es importante que manejemos el prompt como lo que es, ¿no? Una forma de comunicarnos con la inteligencia artificial para obtener una respuesta determinada, ¿vale? Entonces, a partir de ahí es donde tenemos que empezar a fijar un poco cómo tiene que ser ese prompt, ¿vale? Eh, Tiene que cumplir una serie de características, de requisitos, para que ese prompt nos sirva para que la inteligencia artificial nos dé una respuesta adecuada, ¿vale? No simplemente vale con hacer una consulta directamente o con hacer una pregunta. No, tenemos que preparar un poco al modelo de inteligencia artificial para llevarlo hacia donde nosotros queremos y que nos dé esa respuesta correcta, ¿vale? Entonces, una de las características fundamentales del prompt es que debe de ser claro y conciso. Las máquinas son máquinas de momento y seguirán siéndolo, ¿vale? Con lo cual tenemos que intentar ser lo más concretos en lo que sería un poco nuestra solicitud, ¿vale? Lógicamente los términos ambiguos, las frases demasiado largas o redundantes pueden generar, bueno, confusión en el modelo de inteligencia artificial y podemos hacer que su respuesta no sea la adecuada, ¿vale? Lo mismo que la especificidad, es decir, si hay un tema muy concreto sobre el que queremos investigar o sobre el que queremos obtener un contenido o una respuesta, es conveniente que a la inteligencia artificial no solamente le demos una instrucción clara y concisa, sino que además sea lo más específica posible sobre el tema o cuestión que queremos tratar, ¿vale? Cuanto más específica es esa cuestión, mejor, de mayor nivel es la respuesta de la inteligencia artificial. Como estamos hablando, al final un prompt es un texto, ¿vale?
que tiene su sentido en cuanto a lo que es la estructura, tanto de gramatical como de tono, como de mensaje, ¿vale? Con lo cual es importante también que haya una cierta consistencia, una coherencia en esa estructura del mensaje, que mantenga siempre un mismo tono o que, bueno, pues que no le demos instrucciones, bueno, pues controvertidas o que le demos instrucciones incluso que puedan ser, que puedan chocar entre ellas, ¿vale? Entonces es importante que siempre haya una consistencia en ese texto, en ese prompt que le aportamos a inteligencia artificial. Otro tema importante es la contextualización, el aportar contexto. Seguro que habéis oído y habéis visto por ahí mucho lo de ponte en el papel de un o actúa como un. Bueno, pues con esa frase lo que le estamos dando a la inteligencia artificial, al modelo, es un contexto. Es decir, le estamos diciendo en dónde se tiene que situar, en qué papel se tiene que situar, y a partir de ahí el propio modelo de inteligencia va, bueno, pues a actuar con esa premisa, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a ayudar con esa contextualización al modelo de inteligencia artificial a generar una respuesta más pertinente, más adecuada, más cumpliendo esas expectativas que tenemos puestas sobre el contenido que queremos conseguir, ¿vale? También es importante de que sea adaptable el prompt, es decir, en este sentido es importante que dejemos abiertas un poco las posibilidades ante ciertas respuestas o ante cierta información. A veces, bueno, pues hay distintas opciones, distintas posibilidades y, bueno, en ese sentido también debemos de ofrecerle al prompt la posibilidad de que nos dé todas esas opciones y de que las explore todas para conformar una respuesta. Una respuesta adecuada muchas veces se compone de tener presentes distintos puntos de vista. Si somos capaces de trasladar eso al modelo, lo va a tener en cuenta y su respuesta va a ser mucho más interesante. La evaluación continua es otra de las cuestiones que todavía hay que bajar un poquito la mano. Lo decía antes, no siempre nos da información correcta, no siempre nos da datos fiables. Entonces es conveniente no quedarnos con lo primero que nos ofrece la inteligencia artificial o el modelo de lenguaje como ChatGPT. Es conveniente el estar permanentemente afinando y ajustando un poco las órdenes para obtener y mejorar los resultados. Entonces, en este sentido, veremos después, yo por ejemplo, lo meto aquí un poco así a modo de galleta, pero bueno, yo por ejemplo, para obtener un contenido final de ChatGPT, por ejemplo, lo que hago es pasar 3 veces, ¿vale? Ese contenido que me he generado, se lo devuelvo al propio modelo para que lo revise, para que lo afine, para que lo ajuste y que lo mejore. Y bueno, aunque parezca increíble, bueno, pues después de esos 3 pasos por la coctelera, bueno, pues las respuestas que nos dan, bueno, se nota la diferencia solamente por haber hecho ese tipo de acción, ¿no? Entonces, de momento es importante que a la inteligencia artificial, bueno, pues le demos también el margen que tiene de error y para de momento evitarlo, una fórmula, bueno, pues es la de la evaluación continua. Y por último, en esas características de los prompts, que después veremos con más detalle, también es importante que nos anticipemos a posibles respuestas. Es decir, sabemos de que ante ciertas cuestiones, pues igual hay respuestas que no nos interesan, que no queremos que sean tenidas en cuenta o que no queremos que el modelo nos lo aporte como contenido. Bueno, pues si lo tenemos claro, bueno, pues también debemos de decirle a la inteligencia artificial que no tenga en cuenta ese tipo de respuestas y ya en el propio prompt hacerle ver de que no deseamos ese tipo de contenido. De la misma manera que en un momento determinado puede ser al revés, es decir, podemos fomentar o podemos animar, dicho entre comillas, al modelo a que oriente sus respuestas a un tipo de respuesta específica que es la que estamos buscando. Y bueno, pues
profundizar o hacer más complejo ese tema para poder un poco desarrollarlo con mayor profundidad. ¿Vale? Bueno, pues estas son un poco las 6 características de los prompts. Cuando veáis un prompt por ahí, si lo pasáis un poco por este tamiz, os daréis cuenta de que la mayor parte de los prompts cumplen estos requisitos, estos parámetros que hemos hablado, pero para verlos más gráficamente, todo eso que hemos visto en estas últimas 2 diapositivas, vamos a irnos ya un poco a lo concreto, ¿vale? Vamos a ver exactamente cómo construimos nuestro prompt y cuáles son un poco los distintos parámetros que debemos de incluir, ¿no? Yo esto lo comparo como cuando, bueno, vosotros no, que sois muy jóvenes, pero cuando estaba en el cole me sacaba la profe de lengua a la pizarra y había que analizar sintáctica y morfológicamente una frase, ¿no? Pues lo de análisis, o sea, lo del sujeto, predicado y todo esto, objeto directo, indirecto, todavía me acuerdo, parece mentira. Bueno, pues yo digo que en la estructura de un prompt pasa lo mismo, ¿no? Es decir, cuando analizamos un prompt, también podemos hacer un análisis de ese texto y bueno, pues es lo que vamos a hacer un poco en este momento, ¿no? Vamos a analizar esa estructura de un prompt. Bueno, pues cuando empecemos a escribir nuestro prompt, lo primero que debemos de escribir es una pequeña introducción, ¿vale? Aquí hay, bueno, cierta controversia. Yo lo he probado todo, y os puedo decir de que, bueno, por darle los buenos días y por preguntarle qué tal está al modelo de inteligencia artificial, no nos va a responder mejor, no nos va a dar respuestas mejores, ¿vale? Lo que sí es cierto, quiere decir, no va a afectar a la respuesta que nos dé, ¿vale? Pero lo que sí he detectado que cuando uno le saluda al modelo de inteligencia artificial y le da las gracias o utiliza este tipo de cuestiones corteses y de educación, como que lo hiciéramos con una persona, el modelo interactúa de una manera distinta. Pongo un ejemplo. Si yo le hago una pregunta muy concreta sobre un tema muy concreto, directamente, sin más, por supuesto, el modelo ChatGPT, por ejemplo, me va a responder, ¿vale? Me va a dar una respuesta escueta y sin más, ¿de acuerdo? Respondiendo a ese prompt. Sin embargo, si yo en el prompt o en la manera en la que he empezado a interactuar con el modelo, he utilizado el hola, buenos días o el por favor, cierto tipo de palabras de este tipo, resulta de que me da la misma información, pero me da posibilidades de seguir profundizando en el tema, me da la posibilidad de seguir preguntándole otras cosas relacionadas con la cuestión, me abre nuevas puertas, me dice, oye, pues igual también te interesaba información sobre esta otra cuestión relacionada. Es decir, en el momento de que utilizamos estas fórmulas de cortesía, parece que el modelo es un poco más hablador, ¿vale? Y está más predispuesto a la charla. Con lo cual, aunque no afecta a la respuesta, sí lo pongo aquí porque, bueno, me he dado cuenta de que efectivamente tiene su aquel, ¿eh? Sí que algo sí que influye. Una vez que hemos dado esa pequeña introducción, ¿vale? Ya nos vamos directamente a lo que es un poco darle contexto al modelo de qué es de dónde estamos, ¿no? Aquí es donde entra un poco esa cuestión de actúa como un corredor de seguros experto, actúa como un perito de seguros experto, actúa, oye, lo que queráis, ¿no? Es decir, lo que le estamos diciendo en este caso al modelo de inteligencia artificial es que se ponga en la piel de esa persona, porque lo que les vamos es a ayudarle a que piense como esa persona, ¿de acuerdo? Entonces, si le damos una descripción de nuestra situación, incluso de la experiencia, oye, pues además de que se ponga en el papel de un corredor de seguros, si es un corredor de seguros experto que lleva 15 años trabajando en el sector de particulares, le estamos dando más contexto todavía, ¿vale? Y eso lo que le va a ayudar al modelo es a comprender, sobre todo, mejor por dónde van a ir nuestros tiros, y por dónde queremos llevarle para darnos la respuesta que buscamos, ¿vale? Hay un tercer elemento del prompt importante también, que es ya entrar directamente en la solicitud bueno, pues de un propósito o de una consulta o de que nos dé un contenido determinado, ¿vale? Aquí es donde tenemos que ser lo más claros y específicos posible, que esa descripción
sí que aquí hay que entrar con pelos y señales, es decir, cuanto más detallemos, cuanto más entremos en esas cuestiones de detalle de la petición que hagamos o de lo que le estamos solicitando, el modelo nos va a dar una respuesta mucho más aceptable o mucho más positiva, ¿vale? También el prompt debe de incluir otro elemento que es las palabras clave o términos relevantes. Cuando abordamos un tema concreto, da igual el que sea, todos, bueno, pues cuando estamos hablando de ese tema en concreto, todos podríamos decir, oye, pues 3 o 4 palabras clave o términos relevantes que un poco, bueno, pues caracterizan ese aspecto o esa cuestión. Pues cuando hablamos de seguros, oye, pues estamos hablando de clientes, de asegurados, estamos hablando de pólizas de seguro, de coberturas, estamos hablando de siniestros. Es decir, cuando le solicitemos información a través de un prompt a un modelo de inteligencia artificial, es importante que incluyamos esas palabras clave o términos relevantes que un poco están ahí en ese sector o en esa cuestión, porque lo que le vamos es a ayudar al modelo a llevarle a que nos dé la respuesta que estamos buscando, ¿vale? Entonces, siempre es importante incorporar 2, 3 palabras clave o términos relevantes en ese prompt para que también, bueno, pues el modelo nos dé una respuesta mucho más sólida, ¿vale? Por último, ya por terminar un poco esa estructura del prompt, oye, ya le hemos saludado, le hemos dicho lo que queremos con pelos y señales, le hemos dicho que se ponga en contexto, queremos que actúe como un determinado profesional o un determinado especialista o experto, pero también le tenemos que decir qué es lo que esperamos, ¿vale? Si yo le pido que me haga un artículo para el blog de la página web de la correduría, yo lógicamente le puedo dar un tema, le puedo decir, bueno, pues sobre qué cuestiones quiero que hable, le puedo introducir términos o palabras clave para que los tenga en cuenta y además le he dicho que actúe como un experto redactor de contenidos y además como un experto en seguros, ¿vale? Ya lo tengo situado al modelo de inteligencia artificial, pero al final tengo que decirle lo que espero, ¿vale? Y cuáles son mis expectativas. Entonces, una forma de terminar el prompt es diciéndole exactamente, oye, pues, ¿qué es lo que necesito? Incluso le puedo llegar a decir, oye, pues lo que quiero es un artículo para el blog que tenga este título y que además tenga no sé cuántas palabras y que además tenga un título y un subtítulo, que además incluso vaya con una introducción o que tenga una conclusión final. Es decir, le estoy diciendo no solamente lo que quiero que me dé el modelo, sino además cómo quiero que me lo dé, ¿vale? Bueno, pues esa es una información útil que el modelo va a utilizar para darnos una respuesta pues mucho más sólida, ¿vale? Lo mismo que si, oye, pues yo lo que quiero es que la información que estoy buscando, quiero que me la dé en un formato de una tabla, con Chema, columnas y filas. ¿Perdón? perdón tú. Se va animando el chat. Nos plantean dos temas, si te parece, lo digo Venga, porque me parecen adecuados en este momento. Hay te un lo agradezco. planteamiento que es que también nos sirve para, sí, también puede servir para descubrir o intuir cosas que conocemos o desconocemos, ¿no? Por salir un poco de la explicación quizás monótona. Y otro Mm. asunto también, que si todos estos conceptos o palabras clave, cómo hay que escribirlas o demás, quizás nos vamos un poco al ejemplo, ¿no? Intuyo que lo que nos plantean es hablar de ejemplos. Correcto. Bueno, empezando por esta última cuestión, por cierto, te agradezco que me vayas dando lo del chat porque yo ahora no lo tengo a la vista y bueno, pues así también rompemos un poco la dinámica. Eh, a ver, lo que podemos hacer con un prompt son muchas cosas, ¿no? Con un prompt podemos obtener una información correcta sobre una duda o sobre un tema en concreto, sea cual sea el tema,
y sin tener tampoco ningún tipo de conocimiento. Me explico. Yo, si para resolver una duda de una cuestión tengo que entrar en Google y lo que me va a aportar Google van a ser páginas web donde se abre sobre eso. Yo lo que tengo que hacer automáticamente es bucear en esas páginas web hasta llegar a la respuesta que yo considero que es la adecuada, ¿vale? Todo eso me ha llevado un tiempo, he tenido que estar buscando en páginas que normalmente, bueno, pues, oye, pues pueden estar en primeras posiciones o no. Es decir, tengo que hacer un proceso para llegar a ese tipo de contenido. Sin embargo, con un prompt yo puedo conseguir que de una sola vez me dé la información directamente. ¿Vale? Yo puedo conseguir una información de calidad, una información competente, simplemente planteándolo a través del prompt. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, me vale para ese tipo de cuestiones y de una forma rápida yo puedo resolver cualquier cuestión. Cualquiera. Ahora mismo nos puede dar información prácticamente y absolutamente de todo. ¿Vale? Y sobre la primera pregunta, ahora vamos a ver exactamente, vamos a entrar un poco más en los ejemplos, que yo ya sé que está, es muy teórico, es un poco aburridillo, ¿vale? Pero bueno, creo que es importante o nos sitúa un poco para lo que viene ahora, que es los prompts. Vamos a hablar de prompts de verdad, ¿vale? Por ejemplo, pues a ver aquí un prompt concreto, ¿no? Aquí es donde Te espero hago, que haya, Chema, sí, te hago una propuesta. Como tenemos aquí a Rafa Bonilla, que es otro experto como tú en el ámbito quizás más ceñido al mundo del seguro, sí. ¿qué te parece que nos haga él algún comentario de lo que de lo que hemos ido viendo hasta ahora? Por supuesto. ¿Vale? Rafa, 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 desbloquea tu micro, porfa. Vale, primero de todo, gracias, Jorge, por decir que yo intervenga. Eh, Os quiero comentar algo muy importante. ¿Ve? Eh, no hay que liarse con la parte técnica de lo que es la inteligencia artificial, sino es encontrar en la metodología que te encuentres más a gusto para tú hablar con ella, ¿vale? Y olvidarnos de la parte técnica y todo el tema este. Entonces yo os voy a compartir una metodología, ¿vale? Que da muy buenos resultados. Es realmente impresionante cómo actúa. Respecto a lo que has dicho de la estructura de los prompts, hoy en día, para entrenar a los bots, lo más potente que existe, porque utiliza la lógica vectorial, es el formato JSON, que es JSON, ¿vale? O sea, es decir, cuando tú escribes el prompt con letra, ese es el que hacemos todos, con texto, pero los bots bien entrenados lo haces en formato JSON, que es muy sencillo porque si casi todas las plataformas que hay ya te lo dan para casi montado. Tú le pones unas claves y te montan lo que es el código JSON, que se llama. Si quieres investigar más, porque no me quiero meter en la parte técnica, os animo a ello. Cambia totalmente porque lo que hace la inteligencia artificial, eh, que es generativa, es que busca la lógica por vectorial, con lo cual es mucho más rápida, lo entiende mucho mejor y el formato de código que se le da en JSON o JSON, como queréis decirlo, es estructurado. Incluso tú le puedes decir, oye, si pregunta de esto, que di esto, si pregunta de esto, di lo otro. Y aparte de dar toda la información de cuál es su rol, cuál es su expertise. O sea, si tienes diferentes asistentes virtuales, tú a cada uno lo entrenas de una manera diferente con el JSON. Es lo más potente que existe actualmente, utilizar el JSON y siempre que la plataforma lo permita. O si tú sabes manejarlo, en el ChatGPT mismo te lo puedes poner se lo preguntas en JSON, que es sencillo. Una vez que tienes la plantilla, solo es ir copiando y pegando. ¿Vale? Eso respecto al tema de ahí. Luego, respecto al tema de los bots, nos centramos mucho en darle los bots para que el cliente acceda a ellos y tengan información nuestra, el horario de apertura, cómo apertura un siniestro, no sé qué, no sé cuánto, vale, está muy bien, pero también hay que tener los bots para nosotros, para los mediadores, para nuestro día a día. Porque de lo que se trata la inteligencia artificial es de ahorro tanto de dinero en dinero, en tiempo, porque el tiempo es dinero, y lo que ganamos es productividad. Entonces, cuanto menos pasos demos, mejor. Y si tienes un bot preparado, especializado por temáticas,
pues tú ya vas al mismo día, incluso le puedes preguntar cómo voy hoy en mi timing. Tú le pones, mira, me está pasando esto, a esta hora ha pasado esto, y te da unas claves para volver a encauzar el día, porque le has entrenado con tu timing, cómo tienes que trabajar tú cada día. Y no te deja esa pérdida de tiempo que normalmente tenemos, los robatiempos, tú lo puedes en un momento dado, ves que te estás perdiendo, si lo tienes entrenado, vas ahí, le dices lo que te ha pasado y te dice cómo rectificar, cómo recuperar el tiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces, también pensemos en los posts para nosotros, no solo para los clientes. Respecto a prompt, ¿cómo lo escribimos? Pues yo os digo la metodología de mi formación, que lo he compartido con vosotros, que son 5 pasos, ¿vale? Y es súper sencillo. El primer paso es que tú, cuando empiezas a escribir, sin JSON, escribir como se hace normalmente, tienes que establecer tu rol. Tu rol, quién eres, y luego el rol si no es un bot, el rol de la inteligencia artificial. Si es a GPT, le tienes que decir en ese momento qué es él. Tú le dices, mira, yo soy un corredor de seguros, te va a contestar diferente que si dices si eres un agente de seguros. Si puedes que eres una corredora de seguros, también va a cambiar. Pero si le digo que aparte yo soy de Ibiza y tú le dices que eres de Zaragoza, también puede cambiar, porque puede conocer los desafíos, objeciones, frustraciones, etcétera, si lo tienen localizado en su base de datos de estadísticas que hay en Zaragoza. O sea, por eso es importantísimo establecer bien el rol, decir quién eres tú, de qué zona eres, incluso la edad que tienes, para saber cómo hablarte a ti, según la edad que tienes. O sea, importantísimo. Y en ese momento, según lo que estés buscando, si es para hacer un post de marketing, dice, y tú eres un experto en copywriting para email marketing. Porque no es lo mismo experto en copywriting para Facebook, para un post de LinkedIn, que para un email marketing. Porque email marketing es muy importante, por ejemplo, en el asunto que sea el gancho para que te lo abran. O sea, para que haya aperturas, te lo tienen que abrir. Y el asunto es muy importante. Por eso, si le has dicho que para email marketing va a ser diferente la contestación, le tienes que decir exactamente cuál es su rol. Si estás queriendo sacar estadísticas sobre algo, pues le puedes decir, oye, eres un investigador de mercado de profesiones liberales y estás especializado en seguro de RC profesional. Se lo estás clavando. Cuanto más se lo clave, mejor. Y empezamos así. Paso 1, establece tu rol y si es necesario de la inteligencia artificial. Eso es importantísimo, ¿vale? Luego le dices, tienes que establecer la tarea. La tarea que tiene que hacerte lo más específico que puedas. Tú le dices, hola, yo soy Rafael Bonilla, con el de Ibiza, no sé qué, no sé cuánto, y luego y tú eres esto, esto y esto, y luego le digo, tu tarea es hacerme, y ahí le dices lo que te tiene que hacer. De estos datos que te copio, que te pego, quiero que me saques un patrón de las objeciones que más estoy obteniendo en mis encuestas. Y yo cojo de un Excel, le copio ahí los patrones, ¿vale? Y me va a decir exactamente las objeciones que más se repiten, que luego yo voy a usar en mi marketing para cuando yo hable, la gente diga, hostia, ¿cómo sabe que me pasa esto? Joder, porque lo he investigado y lo saco de la inteligencia artificial, porque me ha sacado el patrón. Si son 10 contestaciones a una encuesta, no pasa nada, pero si tú lo vas guardando todo en un Excel, todas las encuestas de atención al cliente, las encuestas de siniestros, todo el tema, y tienes a final del año, yo qué sé, 400, 500, pues al año siguiente la rompes, porque te vas a sacar los patrones de lo que más te dicen tus clientes, por ejemplo, ¿vale? Cuando es tráfico frío, lo puedes sacar lo que yo lo llamo el summarize, los resúmenes. En inglés es summarize, sacar resúmenes de estadísticas de el sigiloso o el robado. Yo me voy a los foros donde están hablando de seguros, por ejemplo, un foro de la OCU, ¿vale? Y me encuentro un hilo que están hablando de un tema determinado, por ejemplo, de la letra pequeña. Y veo que hay, yo qué sé, 100 y pico de comentarios. Y yo elijo lo más importante que haya, elijo 40, 50, y me lo meto en la inteligencia artificial y digo, sácame el patrón de estos comentarios. Y me dirá 4 o 5 claves exactas de lo que las personas están hablando sobre la letra pequeña, por ejemplo, o sobre el infraseguro, lo que sea. No me han pagado, me han descontado esto por no sé qué, no sé cuánto. Ese es el robado que se dice, ¿no? Entonces, yo le voy a decir cuál es su tarea en ese momento. Oye, tu tarea es sacarme de estos comentarios cuál es la queja más frecuente que suele haber. Y me la va a sacar, ¿vale? Segundo, o sea, primer paso, establece tu rol de la inteligencia artificial y el segundo, establece tu tarea. Eso es importantísimo, ¿vale? Una vez que lo has hecho, no puede quedarse ahí. Tienes que darle claridad y contexto.
Tienes que decirle contexto y claridad. Yo voy a poner un ejemplo, que lo tengo aquí, lo que es mi información, tengo aquí puesto el ejemplo porque hay que leerlo, ¿vale? Tú le has dicho eso y luego le alimentas y le das contexto, ¿vale? Puedes decirle, bueno, ahora lo veréis en el ejemplo, cómo se da contexto y claridad, ¿vale? Contexto y claridad. Y yo le digo a mi plataforma, yo tengo mi propia plataforma de inteligencia artificial, yo le digo, y ahora te voy a dar contexto y claridad. Y se lo digo, ¿vale? Después de haberle dicho su tarea. Una vez que me ha dado eso, pasamos al paso 4, que es reaccionar y refinar. A lo que te ha contestado, hemos de estar muy atentos, porque la inteligencia artificial alucina, que se dice. Alucina, a veces se le puede ir la pinza, ¿no? Entonces tú tienes que, no podemos hacer nunca, yo veo gente que sube automáticamente a WordPress lo que le da la inteligencia artificial, lo hacen automático. Cada día le pone una noticia en automático sin revisarla. Eso no se puede hacer, bajo mi punto de vista, ¿eh? Entonces, tú lo miras, reaccionas, joder, bien, hostia. Si por ejemplo te ha dado 5 puntos y hay uno que tú ves que no encaja, dices, oye, mira, sobre el punto 2, dale una vuelta. Te voy a dar contexto y claridad sobre el punto 2. Resulta que yo me enfoco solamente en navegantes y me estás hablando como si fuera no sé qué. Entonces me cambia solo ese punto 2. ¿Qué es lo que he hecho? Yo he reaccionado y lo estoy refinando. Y así sigo continuamente hasta que lo refino al máximo nivel. ¿Vale? Esto es como si cuando con el Excel, cuando empezó el Excel, que tú hacías unas fórmulas ahí y nos daba resultados, alucinábamos y te conformabas con eso. Eso lo hace cualquiera. Oye, dime la receta de los crepes. Y te coge y te da la receta de los crepes el ChatGPT, ¿no? Ahora, si haces todo esto, lo refinas y todo, es como en el Excel cuando tú dices, oye, si este dato es superior a 15, me pones el fondo de la celda de color rojo. Y te lo hace. Ese es el método, es pasar al siguiente nivel. Entonces, hay dos formas, hacerlo a lo loco o hacerlo de forma profesional para ahorrar tiempo y ganar mucha productividad y marcar la diferencia, ¿vale? Sobre todo marcar la diferencia con la gente que lee tus cosas, ¿no? Refinar es muy importante, tienes que refinar al máximo nivel, no conformarte con lo primero que te da, ¿vale? Y luego, el paso 5 es aceptar. Tienes que aceptarlo, ¿vale? Lo acepto. Una vez que lo aceptas, haces con él lo que tengas que hacer, con la información que te ha dado. ¿Vale? Entonces os lo repaso. El primero es establecer el rol de las dos partes, ¿no? El tuyo y el de la inteligencia artificial. El segundo paso que vamos a hacer es exactamente el de establecer la tarea. Vamos a establecer la tarea que tiene que hacer. El tercero vamos a dar contexto y claridad. El 4 vamos a reaccionar. Oye, esto está bien, usted, esto cuadra, esto está bien. Y vamos a refinar al máximo nivel. Y luego, el último paso es que lo aceptamos. Aceptamos cuando ya lo tengamos todo claro, ¿vale? Y yo os pongo un ejemplo para que lo veáis. Mira, eh, empiezo este de aquí. Soy un corredor de seguros de Ibiza, tengo 57 años y llevo en la profesión 32 años. Este es uno. Luego paso a lo que es él, ¿vale? Eres un investigador de mercado sobre el consumidor de seguros en España. Le he dicho el rol que tiene la inteligencia artificial, ¿vale? Eh, Luego le digo la tarea, ¿vale? Puedes hablar como tú o como él, ¿vale? Como con la inteligencia artificial. Yo aquí pongo como si fuera yo. Como mediador de seguros, quiero averiguar qué creencias o lo que es lo mismo, qué piensan los consumidores españoles sobre seguros. Esto es esto es muy importante hacerlo porque luego tú le hablas a tu mercado, le hablas según piensan ellos. Por eso es una de las bazas de la inteligencia artificial. Nos metemos en la mente del prospecto o de tu mercado, porque sabes cómo piensa. Entonces, cuando tú le hablas, Rafa, va a decir, Rafa, sí, Rafa, disculpa un momento, que veo, además es verdad que Manuel Marín nos propone si puedes compartir eso o luego se lo podremos remitir a todos los asistentes. vale, Si vale. tienes algún tipo de presentación, os lo Luego yo lo paso, no hay problema. y lo remitiremos. Vale, Vale, sigue, acaba y luego os hago a los dos unos vale. Acabo planteamientos, porque es ¿vale? importante para que veáis la pregunta y ya acabo, ¿vale? Vale, Luego, perfecto. el tema de darle contexto y claridad, ¿vale? Yo le he dicho lo que tiene que hacer. Si yo le digo qué piensan los clientes, los consumidores sobre los seguros, me lo puede dar muy generalizado. Pero yo busco lo que a mí me interesa para mi correduría, ¿no? Entonces, luego ahora le doy contexto y claridad. Le digo, mi cliente ideal tiene de 35 a 55 años. Puede ser hombre o mujer y cualquier tipo de profesión. La mayoría de los seguros que vendo son seguros de automóviles, aunque ofrezco a todos mis prospectos ofertas de todos los ramos de seguro, pero sobre todo seguros de hogar, decesos, salud y de vida.
Estoy buscando las claves para elaborar mis guiones de venta en base a la opinión que tiene el consumidor de seguros en España sobre los seguros. Por favor, búscame opiniones y lenguaje usado por los consumidores de seguros cuando dan su opinión sobre los seguros o cuando expresan sus creencias y emociones sobre los seguros. Por favor, haz una lista de los pensamientos, creencias y emociones. Dichos pensamientos deben ir relacionados con los seguros que han comprado. Por favor, usa el lenguaje actual de estos consumidores. Este es el punto final, es muy importante. Por favor, usa el lenguaje actual de estos consumidores. Si tú, por ejemplo, te diriges a moteros, ¿vale? Pues te van a hablar a lo mejor en algo de moto, a lo mejor te dicen una burra en vez de una moto, ¿vale? Entonces, es importantísimo que tú le digas que te hablen en argot. Yo aquí lo he hecho muy amplio, pero si te centras en una profesión o en un nicho, que luego tú hables como ellos. O sea, con esto le he dado. Yo me podría haber quedado en lo verde. Oye, ¿qué piensan los consumidores españoles sobre los seguros? Y te da una contestación que dice, joder, que vaya contestación más buena que me ha dado. No, bajo mi punto de vista se le puede sacar mucho más partido, ¿vale? Por eso es generativa, porque va generando más y más y más según tú la alimentas, ¿vale? Y entonces luego, no va a decir la contestación, pero lo clavó exactamente con todo lo que sabemos ya nosotros, pero te lo clava, te lo clava, te lo clava. Y nada más, quería aportaros esto respecto al tema de los prompts, que es tomárselo con filosofía y tener un sistema. Yo os he dicho si luego encontráis uno que os resulta más fácil, pero es un paso a paso lógico, ¿vale? Vale, entonces yo, escuchándoos a los dos, que sois los que sabéis, más o menos voy a sacar, empiezo por el final, ¿no? El personalizar a el conseguir entrenar a la inteligencia para que se dirija a ya no solamente a nuestros clientes, sino a unos consumidores, o sea, ir personalizando, utilizarlo como una herramienta para ir personalizando para todos, ¿no? Me sirven las dos explicaciones, tanto la de Chema como la de Rafa, porque evidentemente sois los que controláis este ámbito y los que habéis invertido horas y horas de entrenamiento. También me sirve lo que habéis dicho los dos, tanto para que la herramienta se parezca a mí como vendedor de seguros o como corredor de seguros, como para que por sí misma me ayude a desarrollar tanto mi labor administrativa como mi labor comercial. Entonces, en este sentido, como va a representar siempre a mi persona, os hago a los dos una pregunta que la plantea. Perdona, yo tengo que hacer un matiz. No Sí, tiene que representarte a ti, es el gran error que muchas veces hacemos en la venta, que hablamos de nosotros, que somos los más guapos, nuestro producto, nuestro tal, no. Tiene que representar a lo que estás buscando. Si estás buscando hablarle a tu cliente ideal, a tu mercado, a cómo está compuesta tu cartera según el nivel de personas que tienes y tal, tienes que contestarte como ellos. Es mi consejo, ¿eh? Porque luego le hablarás como ellos. Eso sí, tú lo has dicho antes que eres tú. Yo soy claro, este y claro. este. Pero, Ahora pero quiero que yo tú. he visto, o los dos habéis hecho el matiz de que tanto se puede entrenar a la herramienta como si soy yo, como si tuviese, vamos a decir, personalidad propia, ¿no? La cuestión está en la consulta que nos hace Martín Larrañaga. Os la leo textualmente, ¿vale? ¿Cómo me Sí. aseguro de que la respuesta que da ChatGPT o cualquier herramienta de esta índole de inteligencia artificial es correcta o de fuentes fiables? Claro, nos va a representar a nosotros. Entonces, ostras, pues va también nuestra reputación va en cómo actúa ella, ¿no? Os doy el orden de paso, pues vamos a dejarle ahora hablar un poco a Chema y luego tú, Rafa. Vale. Perfecto. Pues sobre esta cuestión, ahora mismo no podemos garantizar que la respuesta que nos dé ChatGPT, por ejemplo, como modelo, sea 100% fiable. No lo podemos asegurar. Lo que podemos intentar es darle instrucciones a través del prompt para que sea lo más cercano a la realidad. Me explico, es decir, al final el modelo de inteligencia artificial se nutre de lo que aparece por Internet, de los contenidos que hay por Internet, se puede nutrir del contenido que nosotros le aportamos, pero al final la inteligencia artificial lo que hace es, bueno, pues buscar en la red, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo no tengo nunca la seguridad, nos pasa ahora con los medios de comunicación, yo puedo estar leyendo una noticia en un diario de máxima tirada y resulta de que al día siguiente ver una rectificación porque la noticia que publicaban era falsa. Utilizo ese símil un poco para decir de que no tenemos una manera de medir el que esa respuesta que nos ha dado ChatGPT
que sea 100% fiable. Sí podemos, a través del prompt, llegar a un máximo nivel de fiabilidad o que incluso nos aporte bueno, cuáles son las referencias y cuáles son un poco la bibliografía o las fuentes de donde ha tomado la información. Y con eso nosotros valorar el nivel de certeza de esa respuesta, ¿vale? Pero ahora mismo no tenemos esa seguridad, ¿eh? Ahí tiene que intervenir siempre, de momento, la parte humana para confirmar y confrontar incluso esa información o incluso a través de la inteligencia artificial darle distintos puntos de vista para que se defina o para que llegue incluso a esa respuesta correcta. Pero no hay un parámetro ahora mismo o una manera de determinar que lo que nos dice ChatGPT es correcto. Incluso aunque lo refinemos muchas y muchas veces, bueno, pues puede ser que en un momento dado utilice un dato, un porcentaje o utiliza un concepto que no es correcto. Y bueno, pues no tenemos una manera de detectarlo, ¿vale? No sé si Rafa en esto quiere comentar alguna cosa. Bueno, yo comentaría simplemente que hay algunas plataformas que te permiten, o sea, si corre, por ejemplo, bajo ChatGPT 4 Turbo, eh, tú le puedes decir también que apretando una casilla, por ejemplo, que consulte en línea al momento. Según la API que tengas, según cómo lo estés haciendo, se puede hacer también que te conteste con información actual. Pero eso son plataformas que lo tienen que tener. Actualmente es ChatGPT 4, que creo que es de pago, ¿eh? Entonces, creo que tiene hasta abril de 2023, han subido la fecha de que tienen la base de datos información. Y luego respecto, yo le diría a Martín que entiendo que está buscando información de nuestra profesión. Entonces, podemos saber si les varía. O sea, según lo que le estás preguntando, puedes ver por dónde va. Incluso sea marketing, sea de leyes, sea de tal, puedes verlo. Ahora, si es algo que desconoces y no sabes si puede ser verdad o no, yo cogería información de otros sitios siempre, que es lo que ha dicho aquí Chema, que se puede equivocar si tú lo desconoces. Ahora, en lo que estamos aquí, nos dicen alguna cosita de la ley de contrato de seguro y nos vamos a dar cuenta que está desvariando. Entonces, todo depende de lo que estés preguntando. No sé si los demás piensan igual. Sí, entiendo, ¿Ha puesto entiendo algo que Carlos Yuca ahí? sí, lo iba a leer Vale, ahora. Sí que entiendo que efectivamente que el sistema o la herramienta en sí, pues hay que tener de alguna manera autocrítica, ¿no? O capacidad crítica con lo que nos diga la herramienta y otras fuentes de información, no solamente confiar a ciegas en la herramienta. Efectivamente, como dice Carlos, pues bueno, todos somos aseguradores o todos somos corredores o mediadores, pues las propias compañías son las que no nos aportan certidumbre. Bueno, pues eso, para eso no hacía falta que llegase la inteligencia artificial, ¿vale? Y sí que nos dice que, bueno, que hay que poner en juego el pensamiento crítico, efectivamente, exactamente. el poner en duda lo que nos dice, o si no en duda, sí en contrastar por nosotros mismos con otras fuentes. O como bien decía Chema al origen, pedirle a la propia herramienta que nos certifique sus fuentes de datos. Es Vuelve a ser que una herramienta depende que de nos hasta qué puede ayudar. punto esto no puede hacerlo. Hasta qué punto. Lo tienen porque como había gente que subía hasta escrituras y movidas, ¿sabes? Hasta que se dieron cuenta de que eso se queda todo almacenado. Lo que pasa es que luego no puede, según qué cosas, no puede decir dónde las saca. Pero lo que estás comentando y lo que dice Carlos es el punto 4 que os he comentado yo. Reaccionar y refinar. Tú reaccionas ahí. Si te huele raro, contrástalo, contrástalo. Te vas al de al Bing, te vas al Bing mismo. Se lo preguntas al Bing o lo buscas en la enciclopedia o lo que haga falta. Pero lo contrasta. Ahora, de seguros, es difícil que no nos demos cuenta que se le está yendo la pinza. O Yo sea, que se le pone introduciría, ejemplo. perdona, Rafa, yo Sí, introduciría algo que comenta aquí Carlos, que es muy interesante, muy importante además, que es el sesgo, ¿eh? Es decir, ha introducido aquí un elemento que yo, bueno, no tenía previsto hablar de él, pero es muy importante cuando habla del sesgo. Es decir, al final hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial es un modelo creado por el hombre, ¿de acuerdo? Y lo mismo que nosotros, a la hora de exponer nuestros contenidos y nuestros argumentos, por muy correctos y válidos que sean, muchas veces se nos nota de qué pie cojeamos, ¿eh? Yo lo del sesgo lo pongo igual a de qué pie cojeamos, ¿vale?
Entonces, efectivamente, yo lo pone aquí y yo creo, se lo agradezco porque es muy interesante el hecho de que a veces la información que tenemos o incluso la manera en la que le pedimos las cosas a la inteligencia artificial puede tener un sesgo o bien se lo estamos dando nosotros. Es decir, a veces en la forma de preguntar, bueno, pues también sabemos a alguien cuando se está preocupando por nosotros porque de verdad se preocupa o simplemente lo hace por quedar bien. Bueno, pues eso es una cuestión que también hay que tener en cuenta a la hora de valorar un poco la información que nos da la inteligencia artificial. Yo por abundar un poco en lo que dice Rafa Bonilla, que es muy interesante y además nos viene muy bien para conformar un poco lo que es la idea de, del prompt, os puedo decir de que, por ejemplo, ChatGPT es una herramienta que permite ser entrenada. Es decir, yo, por ejemplo, mi ChatGPT, que no es el de pago, sino el gratuito, ¿vale? Yo lo que he hecho con mi ChatGPT ha sido, bueno, pues con una serie de comandos, de prompts, le he subido o sea, mis artículos de mi blog, ¿vale? Entonces yo lo que consigo con eso es que las respuestas que me dé ChatGPT las haga utilizando mi estilo personal. Es decir, ChatGPT aprende cómo escribo, cómo me expreso, y lo que le puedo pedir en el siguiente prompt es que cuando le pida un artículo para un blog determinado, que lo haga utilizando mi estilo personal. ¿Vale? Bueno, pues Exactamente. esa es una manera de entrenar a la inteligencia para que se pueda llegar a parecer lo más, en ese caso concreto, en la creación de contenido, a lo que yo le estoy aportando. Y al final, Y algunas plataformas te deja poner tu marca y tu identidad verbal. Incluso le pones tu correcto. logotipo, le pones tu visión, y te lo va adaptando Pero a sí ti. me quedaría con lo del pensamiento crítico. Ya antes, y lo decía bien Jorge, a mí me da igual antes, después o pasado mañana. Es decir, y me da lo mismo que la opinión me la dé la inteligencia artificial o un gran profesional. Bueno, pues oye, es conveniente desarrollar un pensamiento crítico y aunque si me la da un gran profesional, pues oye, igual la pongo menos en duda, pero aún así aplico el pensamiento crítico con la inteligencia artificial, por supuesto que igual o más, ¿no? Es decir, Claro. aunque igual no tenga dudas de que lo que me está diciendo sea correcto, para mí no es más que una herramienta, ¿vale? Y yo siempre hago la mención al término herramienta porque, bueno, pues así como en muchas cosas me ayuda a ganar tiempo y a optimizar recursos y demás, lo cierto es que a la hora de expresar una opinión o a la hora de mostrar un contenido, mi máxima preocupación es que la persona que lo lea que tenga la sensación de que realmente me está leyendo a mí, ¿vale? Aunque yo me haya apoyado en inteligencia artificial o en otras herramientas, pero al final mi objetivo es el que esa persona cuando lea, lea ese texto, que de alguna manera me encuentre a mí en esa forma de expresarnos, ¿no? Entonces, sí es verdad de que en todo esto hay que tener un poco de cuidado. Lo del sesgo se lo agradezco a Carlos que lo haya introducido porque efectivamente es un tema muy importante y bueno, pues en el tema de seguros mucho más todavía. Oye, pues a veces podemos encontrarnos con cláusulas confusas, mal redactadas, etcétera, que, oye, pues igual esa cláusula mal redactada lo que tiene es un sesgo. Es decir, la propia entidad aseguradora, bueno, pues quiere no dejar claro ese concepto y que después se resuelva a la hora de la tramitación del siniestro, dependiendo de sus consecuencias económicas y dependiendo de su cantidad de ocurrencia, ¿no? Bueno, pues ahí puede haber un sesgo y eso siempre debemos de tenerlo en mente para no dejarnos llevar al río de la sabiduría de ChatGPT como el dogma de fe, ¿no? O sea, Repito, esto vuelve a ser una necesidad de ser nosotros quien controle la herramienta y no ir a pie juntillas. Os voy a proponer nos habla Emilio también respecto a la situación geográfica, porque son herramientas normalmente diseñadas y puestas en marcha desde fuera de Europa. Y bueno, y si le estamos preguntando desde aquí, por lo mismo entiendo que es nuevamente personalización y ubicación, definición y darle en el prompt, ¿no? Entiendo nuestras características de situación geográfica para que así lo correcto. aplique. Sí, Eh, quiero ser, me vais a perdonar todos, pero dado el día que es, quiero ser escrupuloso con la hora.
Sé que correcto. nos queda mucho de tu presentación, Chema, sé que nos Bueno, quedaría mucho de tus comentarios, Rafa, y para acabar, os voy a dar, personalizo en la tutela, os voy a dar entre 10, que son los minutos que nos quedan, y 15 minutos, 20 minutos para que intervengáis todos los que queráis, porque veo que sería interesante o que cada uno podáis decirnos algo, ¿vale? Entonces, el que quiera inicialmente decirnos algo, tenéis que abrir el micro para que os entendamos, perdón, para que os oigamos. No sé, pues como voy a empezar a pinchar, que os veo a todos pasivos. Carlos, Yuk, ya que has intervenido, ¿nos cuentas algo? ¿Nos quieres decir algo? Lo bueno sería decir una situación de un día a día, cómo os podría ayudar la inteligencia artificial en algo que se os atasca, cómo podéis ganar productividad, tiempo, no sé, Sí, alguna idea. Y es que yo creo que lo mejor es dar ejemplos. O sea, me gustaría hacer esto, ¿cómo se podría? sí. pues Lo que si os A mí parece, vamos con ello. a mí lo que me funciona muy bien, ¿me oís? Sí, sí. sí, Carlos. Muy A mí lo que flojo. Vale, no, es que no tengo aquí el micro de estudio, tengo el de la cámara y está Ahora te oímos mejor. Digo que una de las cosas para las que la uso es para la preparación de entrevistas. Mm. Está muy bien. Vale. Pues, sí, No sé si se ha ido. Mira, fijaos, yo quiero poner un ejemplo, ¿vale? Porque es que yo soy, ya sabéis que soy un loco de la productividad, el ahorrar tiempo. Fijaros, yo antes cuando empezamos a la inteligencia artificial, yo subía los vídeos a YouTube y le decía, el título es este, tienes que hacer esta táctica, tienes que poner luego la campanita, tienes que decir que hagan comentarios, tienes que poner un link a mi canal, y lo decía todo yo, le daba la orden. Y ahora solamente voy y le digo, haz el próximo vídeo, haz la próxima descripción del vídeo, el título es este, con el título ya me lo hace todo. Gano un montón de tiempo, imaginaos, por el número de vídeos al mes, pues ahorro muchísimo tiempo. O sea, eso es una forma de sacar la productividad, ir analizando cómo le sacas el trabajo y luego usarlo. Vale. O sea, tú eres Aquí un está también supermáster. Emilio. Emilio te hace en una hora y media, creo, que es todas las redes sociales de un mes. Que también, si lo quiere contar, él también lo hace así. En una hora y media se prepara todo y le dice el lunes pon esto, el miércoles pon esto, y el viernes lo deja programado y lo sube todo. Pues Claro. voy a dar primero paso a Fernando, que tiene la mano levantada. Carlos, disculpa, pero es que creo que te has cortado. Fernando. No, es Bueno, que no he terminado, pero es igual. Bueno, Ah, pues vale. Pues Fernando, sí, espera, Carlos, es que se te ha dejado de escuchar. Carlos. No, es que entró Rafa. Perdona, es que pensaba que te habías quedado sin audio, Carlos. No te preocupes. Sí, yo había pensado lo Pues, mismo. Una cuestión es esta que he dicho, es decir, simplemente la preparación de entrevistas cuando las necesidades de cliente o el sector de cliente me resulta un poquito desconocida o quiero saber más acerca de este tema. Y otra que estoy utilizando, que estoy probando de momento, es una que analiza contenidos de PDFs. Entonces, lo que estoy haciendo es haciéndole preguntas directamente sobre contenidos de contratos o de leyes, ¿vale? Que esto es algo muy farragoso y que muchas veces pues, nos puede llevar horas. Entonces, hacer preguntas muy concretas a un prompt pues, acerca del contenido de un PDF, pues acelera muchísimo el tema. Lo que estoy haciendo ahora de momento es la pregunta, me proporciona la solución. Incluso a veces le digo que contraste a ver si en otro punto del contrato está poniendo algo que contradiga lo primero, ¿vale? Que esto es muy frecuente en seguros, y de esta forma pues agilizo esto. Y de momento lo que estoy haciendo es que a pedaleta luego verifico que eso es correcto. Ahora de momento solamente estoy utilizándolo como una herramienta de consulta. muy bien. Hombre, pues muy queda potente. clara la superversatilidad de la herramienta. Fernando. Lo que dice Carlos, mirad, con PDF ahí tú le metes, por ejemplo, quieres hacer una oferta a una empresa, ¿vale? Entonces tú le informas de qué tipo de empresa es, haces el análisis de riesgo muy breve y le subes los PDF de 3 condicionados.
y le dices, de los 3 condicionados, ¿cuál elegirías la mejor opción para la cobertura de pérdida de beneficios? Y te coge y dice, mira, esta te dice esto, esta esto, y en base a estas 3 considero que por el riesgo que me has dicho, la mejor es esta. Y catacrack. El análisis comparativo, te va y te hace un análisis Un comparativo. cuadro, una tabla, también le puedes pedir tranquilamente. También, también. Eso es muy potente, Carlos. Lo que has dicho está muy bien porque es muy potente. Fernando. Pues me vais a volver la cabeza del revés. Fernando. Bueno, yo como soy muy malo pidiendo resultados, lo que haría sería pedirle a la inteligencia artificial que me dijera, oye, ¿qué herramientas, cómo puedo pedir resultados a mis colaboradores o a mis empleadas, ¿no? Ver qué resultados tengo. Incluso descargarlos en un archivo CSV, no sé. Eso, enseñarme a agilizar esos tiempos, ¿no? de respuestas por parte de los empleados y de analizar esos resultados. Es decir, vale, tengo estos resultados, ¿dónde puedo atacar? O analizar mi cartera, ¿no? Decir, bueno, Sí, mi cartera, tengo estos clientes, estos productos, tiene esta edad, según Vale. si fueras tú una persona publicista, ¿no? ¿Cómo atacar? ¿No? Eso es lo que te he dicho de la parte de summarize, de resumen. Tú coges esos datos, los pones en un Excel y lo pasas Ajá, a Excel, ¿no? Pones, por ejemplo, análisis de la cartera. Te pones sí. ahí, ramo auto, tanto, ramo no sé qué, tanto, vas poniendo. Y luego se lo das, se lo copias, se lo pegas y le dices, quiero que me analices estos datos que te he dado. Y ya está, y te va a decir el porcentaje no sé qué, porcentaje no sé cuánto. Yo tengo un prompt preparado que le digo, a ver, yo tengo esta densidad, o sea, tengo estos datos de cartera y quiero aumentar la densidad un 10%. ¿Cuántas? Y al final me dice, ¿cuántas pólizas tengo que vender más al mes considerando las pólizas que se anulan? Me dice cuántas pólizas tengo que vender más al mes y me dice luego cuánto voy a ganar más al año. Solamente poniendo la cartera que tengo, las comisiones, no sé qué, la prima media, no sé cuánto, son 6 datos que hay. Poniendo esos 6 datos, yo le digo la densidad que quiero aumentar, porque claro, yo le digo el número de clientes y el número de pólizas, saca la densidad. Digo, la quiero aumentar tanto, porque yo trabajo mucho el crecimiento de la cartera, ¿no? Entonces, de 1,5 a 1,7, ¿cuántas pólizas tengo que vender al mes? Te dice, tienes que vender, según tu cartera, 35 pólizas al mes. Vale. ¿Y cuánto voy a ganar más? Te va a decir, vas a ganar tanto más. En base a la que se anulan, ¿eh? Y tienes que poner tu media de anulaciones. Eso es una locura que te ayuda brutal. ¿Por qué? Porque te ayuda a enfocarte. Sabes que tienes que Sigo, vender cada semana 5 pólizas para vender 20 al mes. Y vas a muerte, porque sabes que vas a ganar a final del año a lo mejor 15.000 o más de comisiones. Hasta eso se puede hacer. Todo es coger los datos, dárselo y decirle que te saquen los patrones. No guay. sé si lo veas Chema o Carlos o Los, Emilio. lo que estamos entrando es en un área vamos a decir, de lo práctico, que me parece cojonudo, que dijésemos, una segunda parte, que todos lo estáis demandando en el chat, con lo cual así lo haremos. Pero antes de empezar a despedirnos, me gustaría oír lo que Rafa nos ha comentado de Emilio, que lo utiliza Ah, sí. para sus redes sociales. Emilio, por favor, si estás por ahí, te Sí, 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 agradeceríamos mogollón. estoy. Pues Bueno, adelante. yo la verdad que el segundo viernes de cada mes, bueno, primero al empezar el año, le digo a mi herramienta, en este caso es la herramienta que además, la plataforma que tiene Rafa Bonilla, pues le digo, créame la estrategia de contenidos para todo el año en base a estos datos, me crea la estrategia de contenidos, me dice de qué tengo que hablar cada mes. Y después, yo lo tengo establecido cada segundo viernes, en apenas hora y media, esta herramienta me va a decir todos mis contenidos que voy a publicar en redes, Facebook, Instagram y LinkedIn, para todos los días del mes, en función de ese tema que yo previamente he establecido y qué tipo de imagen tengo que utilizar para compartirlo y los hashtags correspondientes. Lo refino varias veces. Y ya he llegado a un punto que en apenas hora y media hago un copia y pega y con la herramienta de planificación en redes termino todo el mes. En hora y media al mes. Emilio, Es fantástico. perdona. Pregunta que te hago, Ah.
¿Cuánto te ha costado en tiempo, así a palmo que digo yo, refinar la herramienta para ese fin? Bueno, pues varias horas a la semana, los viernes por la tarde, que en seguros dicen que no trabajamos, yo le dedico a aprender y refinar esto. Entonces, Emilio, ya ha Él llegado, él ya tiene los dos lógicamente, preparados. tengo una ventaja, que Rafa es o ha sido mi mentor, con lo cual todo su conocimiento me lo ha transmitido. Entonces, Tiene un bot de marketing, se llama Marina, Marina Net, que nos reímos eso mucho es, con ellos. Entonces, él ya está preparada para eso. Él no claro. tiene que hacer el trabajo de preparar el prompt. vale, Ya ahora, está Emilio, entrenado por mí. Rafa, perdonad. Claro, con este programa o esta aplicación, luego entiendo que además, o a través de la inteligencia artificial, nos da los resultados, lo que nos reportará en nuestro negocio, ¿no? O cómo analizas lo bien que va esas publicaciones. Porque ya sabes, bueno, está muy bien publicar, pero luego tenemos que tener resultados. Claro. Eso ¿Vale? es- Y eso a través de, lo analizas, lo analiza la inteligencia artificial, no, ¿has eso aprendido? hombre, te lo puede decir si tú, pero hay herramientas ya para eso, como Metricool y Vale, es Social, cierto, claro, es verdad, sí, ¿vale? sí. Que ya te dice cuántas interacciones ha tenido, cuánto has convertido, cuánto no sé qué. Lo que si tú lo llevas aparte, tú puedes, oye, yo he enviado en campaña al año 7 campañas de email, ¿vale? De este Ajá. tema, de este tema, de este tema. He tenido estas aperturas, me han llamado de ese email tantas personas, no sé qué, no sé cuánto. Y de ahí lo tienes que ir tú sacando la información. Se la das a ellos y puedes saber incluso qué temas o qué productos has vendido más. ¿No, Emilio? ¿Tú lo haces así o Sí, utilizas sí, otra? de hecho, normalmente yo le he dicho que la estructura tiene que introducir siempre una llamada a la acción, un CTA, con lo cual, si en esa llamada a la acción es un enlace a mi blog, a mi web, cada vez que un cliente interactúe con ese enlace que yo previamente he puesto, bien la herramienta Metricool, Clientify, que es la del CRM que utilizo, o el propio Meta Business Suite, me va a decir cuántas impresiones ha habido, quién ha interactuado, incluso quién agenda una reunión conmigo porque quiere saber más de ese tema. Con lo cual yo tengo la información siempre fresca. Después le Vale. podría dar una vuelta de tuerca y decir, en base a esta información, ¿cómo la mejoro? Vale, o sea que No, no tenemos olvidéis nunca que la inteligencia artificial es un asistente que es la suma de todo el conocimiento humano. Imaginaos lo que es ese asistente. Un día se disfraza de Leonardo da Vinci y otro de Napoleón. Depende de lo que tú le pidas. Es una pasada. Bueno, me vais a perdonar que sea así de maleducado, pero os voy a tener que ir despidiendo con todo dolor de mi corazón y con todo mi, y con todas mis ganas de seguir aquí escuchándoos. Pero vamos a ser escrupulosos, es un malísimo día para casi todos. Y bueno, de alguna manera esto nos va a generar quedarnos con ganas para la siguiente, que la vamos a organizar de una manera pues sin los fallos que hemos tenido. Os pido a todos disculpas. Se convocó para un día, lo tuvimos que posponer por circunstancias personales. No caímos en que este año la Semana Santa se nos había adelantado con respecto a otros años y por eso se ha convocado hoy. Entonces, pues bueno, lo que vamos a hacer es trabajar en esa segunda jornada, que la vamos a hacer eminentemente práctica. Valoraremos casos de éxito y os adjuntaremos la documentación de esta reunión bueno, como os enviaremos por correo esta documentación, a ese mismo correo os agradeceríamos que nos indicaseis vuestras preferencias y vuestras inquietudes para enfocar la próxima reunión de una manera más práctica. Dicho esto, os deseo a todos buena Semana Santa y despedid el evento Chema y Rafa, que habéis tomado un poco la directriz Vale. del evento. Gracias a todos. Chao, Bueno, Jorge. yo agradecer mucho que me hayáis puesto incluso de cartel, os lo agradezco. Y yo creo que la forma de verlo, y el próximo día sin prisas, cuando envíen los emails a los invitados que digan que va a ser el mejor día para ellos y tal, tranquilos, sin prisas, y hacer práctico, o sea, practicarlo, ponerlo ahí y hacerlo de verdad. Yo creo que eso es lo más potente que hay. O sea, hacerlo de verdad. Y si alguno ya trae algo preparado, oye, a mí me pasa esto, ¿cómo lo puedo solucionar con la inteligencia artificial? Si hay solución,
que aquí no se sabe todo, ¿eh? A menos yo hablo por mi parte. Se hace ahí de todos. Oye, pues yo hago esto, yo hago lo otro, y de todos nos lo montamos. Yo creo que la parte práctica puede ser muy positiva. No sé qué pensáis los demás, pero creo que sí. Sí, Rafa, Muchas gracias, Chema, por todo, ¿eh? También. Bueno, yo por ir cerrando ya, que son y 5, y para no. Y como me ha llevado mi trabajo, por lo menos colocarlo, todo esto de lo que habéis hablado ahora de los prompts personalizados, en este contenido van una serie de ellos, ¿vale? Están totalmente personalizados para cosas muy concretas, para fidelizar clientes, para crear correos electrónicos, para crear un programa de capacitación de empleados, para hacer un documento de seguimiento de clientes. Bueno, esto es una selección, pero en el ebook que tengo hay unos 60 y tantos prompts que responden a la mayor parte de las necesidades que pueda tener una correduría de seguros. Al margen de todo esto, yo os recomiendo investigar, probar, bueno, pues dedicarle un poco de tiempo, porque es verdad de que todavía todo esto está en construcción y todavía le estamos encontrando un poco las distintas funcionalidades que nos puede dar la inteligencia artificial. Entonces, yo os haré llegar ese book con una infografía de herramientas y, por supuesto, oye, pues vamos ya viendo que ha tenido tanta aceptación, vamos a convocar otra jornada más práctica, como dice Rafa y Jorge, y vamos a intentar, sobre todo, responder, si es posible, pues a cuestiones concretas que se os puedan plantear. Nos queda también un poco en el tintero, lo podemos dejar para otra ocasión, el tema de los chatbots, cómo entrenarlos, cómo podemos aportar esa documentación e información para que un chatbot aprenda y se vaya aprendiendo de su propio conocimiento y que bueno, pueda dar resultados lo más aceptables posibles. Y después herramientas, que herramientas hay de todo tipo. Lo mismo que decís de que hay un prompt que nos permite que ChatGPT nos dé 14 publicaciones para Facebook, también tenemos herramientas basadas en inteligencia artificial que nos hace un seguimiento, que publica esas publicaciones en redes sociales y que incluso nos dice cuál es el que tiene el mejor resultado. Pero yo solamente por terminar y por ya antes de despedirme, quiero dejar siempre un espacio para el ser humano. Es decir, cuidado con el tema de la inteligencia artificial. Todavía se nota cuando utilizamos la inteligencia artificial. Es decir, cuidado con que la percepción de nuestros clientes sea el que nos alejamos de ellos o que ponemos por delante la inteligencia artificial. Y lo mismo que vemos una fotografía y sabemos de qué está hecha con IA porque tiene 6 dedos, cuando leemos un artículo o leemos bueno, pues algo publicado en redes sociales, también podemos llegar a descubrir, ¿no? O a detectar que está creado con inteligencia artificial. Entonces yo me voy a que es una herramienta cojonuda que nos va a dar muchísimo resultado, pero que finalmente hay que pasarla por el matiz humano. Yo estoy harto de decirle que no utilice la palabra emocionado, que no utilice la palabra excelente, porque no las utilizo, ¿vale? Pero insiste ChatGPT en ponerlo en todos sus contenidos. Bueno, pues siempre tengo que revisarlo para evitar ese tipo de cuestiones. Pero lo que es cierto es de que las posibilidades que nos puede dar todo esto pueden ser impresionantes. Agradeceros, ya por cerrar por mi parte, después el resto ya que vaya cerrando, agradeceros a todos el haber venido, de nuevo pedir disculpas un poco por la organización un poco a salto de mata de este webinar y bueno, pues agradecer que tengáis tanto interés en repetirlo y yo desde aquí me comprometo con mis compañeros a ponerlo en marcha. Con cuidadito por la carretera, los que vayáis por ahí y los que no, pues también a disfrutar al máximo de la Semana Santa y a tomaros unos días de descanso que seguro que os los merecéis. Así que nada, por mi parte, agradeceros y despedirme de todos vosotros hasta la siguiente.